Hola de nuevo y bienvenidos a Referentes de Inversión, un espacio de Deutsche Bank donde, como siempre, trataremos de compartir con ustedes pues, nuestra visión sobre el mundo, nuestras expectativas y, hasta donde podamos, nuestras recomendaciones sobre qué hacer con sus carteras. Si les interesa este contenido, por favor, no olviden suscribirse en referentesdeinversión.es. Y, como siempre, tengo el placer de que me acompañe Rosa Duce, nuestra Chief Investment Officer aquí en España. ¿Qué tal, Rosa? Pues muy bien, ya terminando el año. Pues eso te iba a decir, que nos toca hacer cuenta y paga, ¿no? Nos tocará echar un vistazo de lo que ha pasado últimamente y sobre todo pues empezar a sentar bases bueno, intentar hacer un podcast un poquito más orientado al Sí, futuro en esta ocasión. ¿Qué te parece? me parece que efectivamente el pasado pasado está y que vamos a hablar un poco más de qué pensamos para el año 2026, ¿no? Porque además, bueno, y empezando por el pasado para pasarlo deprisa, ese intento de corrección del mercado que no ha llegado a demasiado. De hecho, el S&P pues, se quedó, después de la decisión de la Fed, prácticamente a unos pocos centésimas de alcanzar máximos históricos. Los números han salido pues, relativamente bien y pues, a comentar solamente pues, lo esperado, ¿no? Esa bajada de un cuarto de punto de tipos de interés por parte de la Fed y la incertidumbre de si estamos ante una o dos bajadas más. Sí, la verdad que no hay mucho que decir. Ha sido un año que falta unos días, ¿no? Pero que en mercado parece efectivamente apunta que va a ser un buen año y que se nos han olvidado muchas cosas y que han pasado muchas cosas y que el año que viene volverán a pasar muchas cosas, pero parece que nos quedamos, ¿no?, con el tono positivo que como bien dices, pues con esas rebajas de tipos de la Fed y con esa sensación de que los bancos centrales otra vez nos han ayudado y que, bueno, pues que la economía va razonablemente bien y por tanto, bueno, pues un buen año, ¿no? Y autocitándonos de nuestro último episodio, un año básicamente mejor de lo esperado, ¿no? Un año Sí, de menos a más. Empezó con ese movimiento suena historia antigua, ¿no? DeepSeek, ¿quién se acuerda sí, de sí, sí. DeepSeek? Con esas caídas fuertes en marzo o abril. Pero bueno, llamativo que en el fondo, y vamos a hablar más de futuro, el año nos destapó lo que realmente ha sido el gran, no sé si riesgo, pero sí asunto latente, ¿no? Hasta qué punto esas valoraciones tan altas, esa proyección tan alta de la inteligencia artificial, pues ese fue el primer desafío serio a los grandes hiperescaladores de la IA, ese surgimiento de un modelo que, bueno, pues cuestionó los números. Y es curioso que esa retórica nos ha acompañado durante el año y va a ser uno de los temas que va a seguir marcando sin duda el 2026. Sí, yo creo que al final, yo creo que nadie pone en duda, ¿no?, las ventajas que nos va a generar en nuestra vida y a las empresas y este avance tecnológico que supone la inteligencia artificial, ahí no hay ninguna duda, pero como bien dices, aquí la clave es si estamos hablando de una burbuja o de una sobrevaloración de determinadas compañías que se irá ajustando con el tiempo y que tendremos entonces, bueno, sector tecnológico para rato, ¿no? Entonces, ¿en 2026 vamos a hablar de IA? Pregunta casi retórica. En 2026 vamos a hablar de IA, pues sí, pero yo creo que sobre todo en 2026 a mí lo que me parece es que vamos a hablar de crecimiento. Es decir, que es muy difícil equivocarse este año, porque estamos hablando de un mundo que se encamina a grandes paquetes fiscales, porque tanto en Estados Unidos han aprobado programas de expansión fiscal en Europa, que te voy a decir de lo de Alemania o de incluso del resto de Europa, con tipos de interés que en este mismo Banco Central Europeo probablemente nos baje más, pero se van a quedar en torno al 2%, ¿no? Con una Reserva Federal que ya nos ha dicho que puede seguir bajando algo más. Entonces, en una economía que tú le metes políticas que llamamos de demanda, ¿no?, más impulso fiscal y política monetaria positiva, pues la economía crece, ¿no? Por tanto, es muy difícil equivocarse en cuanto que vamos a tener que iniciamos un ciclo de expansión económica mundial que se va a mantener en 2026 y 2027 prácticamente seguro, y que la IA y que todo el tema de la tecnología, que es un factor que debería permitir que todo ese dinero que nos estamos gastando ahora sirva para que realmente mejore el crecimiento estructural, ¿no? Y que estructuralmente veamos más productividad, veamos más crecimiento potencial de las economías y no solamente una ilusión de nos hemos gastado el dinero y por tanto no vamos a ningún sitio, ¿no? La IA vista como oportunidad, pero tenemos que ser justos. También la IA vista como, no sé si como riesgo a largo plazo, pero sí como fuente de volatilidad. Eh, Todo ese flujo de inversión evidentemente va a generar una actividad económica, pero también está empezando a generar algunas cuellos de botella, digamos así. Un ejemplo
más o menos claro es la capacidad no solo de generar, sino de distribuir y de hacer llegar a todos estos enormes centros de datos que requiere el desarrollo de modelos y la puesta en funcionamiento de modelos, la puesta en disposición de estos centros de datos, pues la inmensa capacidad de electricidad que requieren y que bueno, pues vamos a hablar de este tipo de cosas. Estamos viendo, sobre todo en Estados Unidos, incrementos de precio fuertes y ciertos cuellos de botella regulatorios que hacen pues que sea una de las dudas sobre si China, que tiene mucha más capacidad para generar y también parece para movilizar esta electricidad, ¿ves algún cuello de botella más? A ver, yo creo que, como lo decía, es un año que probablemente sea de más crecimiento, pues porque el consumo va a seguir tirando, porque tenemos niveles de desempleo relativamente bajos en todo el mundo, porque va a haber mucho dinero, se va a invertir mucho, pero efectivamente también tiene riesgos, ¿no? Lo has hablado, por un lado tenemos efectivamente lo que hemos hablado al principio, ¿no? Que si el tema tecnológico, si habrá burbuja, no burbuja, todo esto va a dominar el mercado todo el año, y luego hay temas más estructurales, ¿no? Un tema estructural es la electricidad, claro. La electricidad es, Europa se quiere electrificar, con independencia de lo que pase con la IA, Europa ya estaba apostando por una mayor electrificación porque no quiere volver a depender tanto, porque siempre va a depender de fuentes energéticas externas, pero claro, eso significa pues que hay que generar más electricidad y porque se va a demandar más. Si lo añades a toda esta demanda de electricidad que generan todos estos grandes centros de datos, pues el precio de la electricidad es un riesgo, está subiendo ya en Estados Unidos y estamos viendo cómo, bueno, pues hay que tenerlo en cuenta porque estamos bastante cómodos porque los bancos centrales están diciendo, bueno, que la inflación probablemente no veamos cifras más bajas, pero tampoco espera que haya un repunte inflacionista muy fuerte, pero si tenemos un problema, un pico en los precios de electricidad, pues es un factor importante a tener en cuenta. Más factores a tener en cuenta, nos podemos equivocar, ¿no? Riesgos que podemos tener el año que viene es por un lado, que los bancos centrales se equivoquen, es decir, o que empiecen a subir tipos muy pronto, a partir de 2027, o al revés, que bajen demasiado. Y si bajan demasiado, pues nos podemos generar de nuevo ese miedo inflacionista y al final, pues es un ciclo expansivo que probablemente, como decía al principio, sea un par de años, pues tengamos el riesgo de que termine antes porque haya que subir los tipos muy pronto. Más riesgos que se me ocurren. ¿Estás en modo bola de cristal? Modo bola de cristal total, sí, pues se me ocurren, por ejemplo, riesgos de implementación, ¿no? Implementación de la política fiscal. Vamos a gastar mucho dinero en infraestructuras, en defensa, estamos apostando por muchas infraestructuras de inteligencia artificial para mejorar esa productividad, ¿no? Y esa capacidad de crecimiento. Pero ¿Me dejas la bola un rato? sí, te la dejo, porque yo esto, ¿ves? Es un riesgo que veo que a lo mejor si no utilizas bien el dinero, Y pues esto, a lo mejor no terminas aprovechando esta otro oportunidad. clásico, la geopolítica, por supuesto. Esto, vamos, ¿No tienes la sensación, a lo mejor nos hacemos viejos, que también puede sí, ser, pero que de las cosas que nos preocupaban y que movían la geopolítica hace 10, 15, 20 años, son las mismas? están bastante, digamos, generan mucho menos efecto del susto inicial? Pero tengo la sensación de que hay otros temas geopolíticos que seguramente sean mucho más de la década del 20 y del 30 y que estamos empezando a ver, ¿no? En esa nueva competencia entre China y Estados Unidos, pues temas como los clásicos, Oriente Medio, el petróleo y todo este tipo de cosas, parece que cada vez te generan menos follón y sin embargo estamos empezando a ir a hablar de chips, de tierras raras, estamos empezando a ir a hablar, pues eso, de los nuevos cuellos de botella. Antes a lo mejor los cuellos de botella eran pues el canal de Suez y el precio del petróleo. ¿Tienes la sensación de que se están empezando a atisbar nuevos cuellos de botella, Sí. nuevas cosas que son las que realmente van a Sobre aumentar? todo porque el tema de los aranceles, que es el que ha dominado el año 2025, la guerra comercial no solamente son aranceles, son estos cuellos de botella que se van a generar en el conocimiento por un lado, ¿no? Porque el conocimiento al final lo tiene un poco Estados Unidos, todo este tema tecnológico, ¿no? Pero luego en la implementación de este conocimiento al final necesitas las famosas tierras raras, ¿no? China ha encontrado ahí su forma su mayor poder de negociación, al final tiene el 90% de estas tierras raras, ¿no? Al final le da mucho poder para poder presionar a Estados Unidos y que no le ahogue